del Sindicato de Maestros y Académicos del Estado de México, está aquí con nosotros y con ustedes para platicar pues, de temas que son importantes y que de alguna manera nos permiten reflexionar. Maestro, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le va con el clima? Mi estimado maestro, fíjese que con mucha lluvia está realmente cayéndose el cielo por la carretera, pero la verdad es que ya estamos aquí para saludarle, para saludar a su amable público. Muy buenas tardes a todos. Si viajan a Toluca, vaya con cuidado. Las aguas ahora sí están tormentosas, está muy fuerte. Sí. Sin embargo, en esta tarde, maestro, quiero compartir con usted, con quienes nos están viendo desde la comodidad de sus hogares, buen provecho a todos, una comunicación que tenemos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México. Esto inició en 2007, cuando prácticamente iniciamos la constitución del sindicato, y vinieron diferentes actividades por parte del gobierno para intentar detener esta iniciativa que nos obligó a nosotros a buscar los medios de defensa, pero en términos de ley. Y la semana pasada nos llegó esta comunicación de la Comisión Interamericana, no es la primera, en este mes de agosto de 2017, en el mes de agosto de 2017, ya estamos en septiembre, nos llegó esta y hay una tercera, en donde nos comentan que nuestro caso ya está turnado. Nosotros cuando aperturamos este expediente, les comparto, es el P1473-07 por el número en que se aperturó, y va dirigido a todos los miembros del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, pero lo ampliamos a todo el magisterio de nuestra entidad, sobre todo a quienes se conducen apegados a derecho en términos de ley, y decirles que en esta comunicación que recibimos el día 28 de agosto, la Comisión Interamericana nos dice que se pone a generar las condiciones para un diálogo entre el gobierno de México, que en este caso sería el gobierno federal y el gobierno estatal de nuestra entidad, que nos permita a todos tener la gran oportunidad, junto con el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, operar los derechos que la propia ley nos garantiza. En este tenor es muy satisfactorio compartirles esta comunicación. Les comento además, no quiero omitir, que se han generado ya una comunicación telefónica con la secretaria ejecutiva de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Nueva York. El trabajo que hemos iniciado ya desde ese tiempo, la que vamos continuando, créeme que ha sido una gran oportunidad de decirle a los maestros, de decirle a los ciudadanos, que si tenemos la posibilidad de utilizar los instrumentos que la propia ley nos permite, lo que vamos a lograr es obligar a las autoridades a que cumplan con lo que les mandata su propia ley. No hemos hecho ninguna otra situación extraordinaria más que ejercitar lo que marca su propia ley. Por ejemplo, en el caso nuestro, la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, el artículo 123 constitucional, los convenios internacionales que son desconocidos para muchos mexicanos, para muchos mexiquenses, pero en el asunto del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México hemos operado el artículo 134 de la Organización Internacional del Trabajo, el 87, el 151, que contienen todas las garantías que permite una situación de oportunidades para ejercer la representación sindical, porque no estamos aislados del mundo, estamos protegidos. Esta comunicación, por supuesto, saca el asunto del SUMAEM y los agravios que se cometieron en contra nuestra, aún la negativa de entregarnos varios derechos que tenemos conquistados, como son las propias cuotas sindicales, las licencias con goce de sueldo de los integrantes de la directiva, todas las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, constituyen violaciones que por supuesto no permiten ni la Organización Internacional del Trabajo ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos
realmente complacidos con esta comunicación, sobre todo cuando nos dicen que ellos ya entraron en comunicación con el gobierno de México e incluso se hicieron llegar parte de los documentos que nosotros hemos estado ingresando a este expediente de manera permanente. Una vez que logramos el registro, inmediatamente lo comunicamos tanto a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, como a la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando nos dan la primera toma de nota, cuando empezamos a requerir, les ratifico el asunto de las cuotas, el asunto de las licencias y las negativas que fuimos recibiendo de algunos funcionarios que finalmente no se apegaron a derecho y emitieron respuestas negativas. Sin embargo, esta situación, pues hoy es de conocimiento internacional, no es la primera vez que están en comunicación con el gobierno del Estado de México. Hoy, rememorando un poco la propia historia de nuestro sindicato, el SUMAEM, el Sindicato Independiente, en el 2007 fue cuando vino una andanada de agravios contrarios a derecho, que gracias a esta comunicación con estas organizaciones internacionales, el gobierno mexiquense dejó de aplicar, les voy a decir, amenazas, por ejemplo, más despidos. Todo eso se paró de manera automática. Posteriormente logramos la instalación de todos los fundadores, el asunto de que les hayan pagado todos sus salarios caídos, devengados, aguinaldos, primas vacacionales, y que los hayan reinstalado, fue realmente gratificante, porque concatenado a esto, les comento que también hubo una participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la propia Comisión Estatal, quien emitió a finales del 2008 la recomendación 85 de ese año, en donde pues obligaba a la propia Secretaría de Educación a ya no agraviar ningún derecho humano de los fundadores del SUMAEM. Situación que a lo largo ya de 10 años, porque cumplimos 10 años el 15 de junio de 2017, de la creación del sindicato, pues hoy es satisfactorio decirles que la persistencia, la propia resistencia que hemos manifestado en términos de ley, está dando sus frutos. Estamos quizá esperando el panorama que pinta para el nuevo gobierno, en el que lo único que hemos hecho y que vamos a hacer es requerirles a que acaten lo que le mandata su propia ley. Y si por la mediación internacional está la posibilidad de ubicar, de instalar una mesa de diálogo entre el gobierno estatal por entrar y el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, bajo minutas concretas, tal y como lo mandata la ley, por supuesto que vamos a estar defendiendo desde esas mesas, desde esos diálogos, todo lo que compete a los derechos de los maestros. Eso lo estaremos viendo de manera permanente. No vamos a exigir nada que no nos permita nuestra propia ley. Nosotros hemos comentado en bastantes ocasiones que la actuación de los funcionarios tiene que ajustarse a lo que les mandata su ley. Nosotros también tenemos que hacerlo, porque nuestros derechos están ya plasmados. Que no se cumplen es otra condición. Sin embargo, hoy el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México tiene toda la experiencia y las herramientas legales para hacer cumplir cada uno de esos derechos, que les voy a decir dónde los van a encontrar. Están en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, están por supuesto en las condiciones generales en lo local, y de aplicación supletoria está la Ley Federal del Trabajo. También está lo que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que aquí los abogados utilizan un término y dicen que se aplica por homologación, pero esto finalmente se concatena con el apartado A y B del 123 constitucional, en lo nacional, lo local, lo nacional, y en lo internacional. Amigas maestras, amigos maestros, están todo lo que ha firmado nuestro país desde 1948 con la Organización Internacional
Desde ese año que se firmaron los acuerdos de San Francisco, porque fue en San Francisco, California, donde se firman estos primeros convenios y en donde signa el presidente de México en turno con la anuencia del Congreso de la Unión, hay una libertad sindical que se retrasó más de 60 años de aplicarse en el Estado de México. Si no hubiera surgido el SUMAEM, no se estaría aplicando esta determinación internacional avalada por México, y les comparto desde lo que dice el propio artículo 133 de la Constitución. Esos convenios internacionales tienen el mismo rango que cualquier artículo de nuestra Constitución política, de nuestra Carta Magna, y al igual que cada uno de los artículos con sus leyes secundarias, las leyes que después emanan de esas leyes secundarias, los reglamentos para operar, tienen efectos legales, pero hay que saber operar, hay que saber qué instrumento legal es el que vamos a utilizar. Ya les he platicado en este espacio con el maestro Arredondo que hay situaciones que desconocemos los profesores. El pago del aguinaldo y la prima vacacional completo, el pago de estímulo por puntualidad, que si está establecido en la ley o en las condiciones generales de trabajo, está obligado el Estado a cumplirle a los maestros. Que la situación hoy que está de moda, el asunto de la asignación de las plazas que se obtuvieron por oposición, desde el momento en que un maestro pasa la evaluación y lo evalúan como idóneo, y luego le dicen, le ofrecen una plaza, y que al no aceptar automáticamente dicen, firmas tu renuncia a ese lugar de idoneidad, automáticamente le están violentando derechos garantizados desde la convocatoria que ellos emiten, y que habla de una duración de 1 año a partir de que se da a conocer el resultado hasta mayo del siguiente año. A propósito, maestro, perdón, como usted sabe, viene el cambio de gobierno. El 15 de septiembre entra el nuevo gobernador y su equipo de trabajo. Claro. Mi pregunta va en el sentido, los maestros que ya tienen una plaza ganada porque pasaron los exámenes correspondientes, en el cambio de administración no pueden de alguna manera perderla o que vaya a pasar alguna cosa ahí. No, en lo absoluto, porque esto tiene el profesor las constancias que ya le lo avalan, ¿no? Que lo avalan, el lugar que tiene. Sobre todo, si ya recibieron su nombramiento el día de ayer, de antier, de verdad felicitamos a todos los maestros que recibieron su nombramiento el día de ayer. Sé que se están dando estos nombramientos desde el 1 de septiembre. Enhorabuena, y ahora lo que viene es mostrar realmente la sensibilidad, el tacto académico, administrativo, ese liderazgo que colocaron quienes reformaron el artículo 73 de los directivos, en el caso de directivos, de los maestros que resultaron idóneos para ingresar al servicio. Vamos a mostrarle a la sociedad, al propio magisterio, que ustedes no llegan por compadrazgo, no llegan por amiguismo, sino que llegan porque aprobaron un examen. Pero ese solo hecho no garantiza que se pueda uno desempeñar quizá en una aspiración válida de un nuevo modelo de directivo, de un nuevo modelo de maestro. Lo tenemos que construir porque no hay nada escrito ni establecido. Y respecto a la pregunta que nos hace el maestro Arredondo, no se pierde ni el lugar de prelación, ni el nombramiento si es que ya se lo entregaron. Eso le garantiza a usted la estabilidad laboral. Aquí las condicionantes de que a los 2 años se tiene que evaluar para tener ya el nombramiento definitivo, que será sometida a una evaluación cada 4 años. Bueno, pues la propia Ley General del Servicio Profesional lo establece, y hay que cumplir, pero no en torno a que si usted va a pasar o no una evaluación. Usted ya mostró la capacidad y seguramente su desempeño va a hacer que usted sea un profesionista dentro del magisterio brillante en la responsabilidad que haya obtenido. No se pierde nada. Y para el caso de la evaluación, como lo hemos comentado, maestro Redondo, la evaluación que ha sometido al profesorado dentro de este marco de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la evaluación
dignifican la propia capacidad individual del maestro, su propio esfuerzo, la formación académica. Y da gusto ver, le comparto, maestro, nos tocó acudir a una de las actividades en donde se ofertaron los lugares y ver a gente, déjenme utilizar el término, eminentemente académica y profesional, recibiendo sus nombramientos. O sea que van a hacer un buen desempeño en cualquier parte del Estado de México en donde les hayan asignado, y por eso nos congratulamos realmente que ustedes estén en esta posibilidad y pues motivar al resto del magisterio. Aprovechemos esa evaluación para la promoción, porque rompe con lo que nosotros hemos combatido de manera permanente. El que se dé una plaza al amigo, el que se dé una plaza al recomendado, el que llegue gente a espacios sin tener el perfil, que es lo que finalmente originó el decaimiento de la escuela pública. Nos toca hacer grandes cosas y el gobierno que inicia el 15 de septiembre, por supuesto, tendrá que acatar lo que ya en la propia normatividad le mandata, y no puede llegar un secretario, una secretaria de Educación y decir, esto ya no es vigente porque no se hizo en mi administración. No, eso no se puede. Aquí no hay ninguna ruptura en ese sentido, mi querido maestro. Y pues yo quiero cerrar la plática diciéndoles que en el Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México, lo que hemos venido manifestando de manera permanente es actuar desde la ley. Pero agregamos dos términos en esta tarde, ojalá usted nos comprenda, de que hemos sido persistentes, demasiado persistentes, y hemos desarrollado capacidades de resistencia ante los agravios de algunos funcionarios menores del gobierno por concluir. Y en ese terreno solo les he de decir que nuestro sindicato siempre ha trabajado desde el marco legal. A los amigos integrantes, a los afiliados, les he dicho incluso, no se pasen un alto, porque si nos aplica la normatividad no podemos ir contra lo que nosotros estamos pregonando. Muy bonita tarde a todos, y en nuestra organización les esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias y nuevamente buen provecho. Gracias, maestro, muy amable. Mi querido maestro, Que tenga un buen retorno a la ciudad de Toluca. sí, ojalá y baje un poco el agua, porque Sí, está en serio a cántaros. Pero mire, aquí tenemos un sol ahorita espléndido. Ya de que yo llegué hasta con chamarra porque hace mucho frío. Se llega uno aquí y ya suda, mi querido maestro. Gracias. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en el programa al maestro Luis Zamora Calzada, secretario general del Sindicato de Maestros Unificado, Maestros y Académicos del Estado de México. Bueno, le comento que en Iztapan